trompas que tienen una continuidad de la parte superior del fondo uterino. Esto está posterior al ligamento redondo, si ustedes los pueden ver acá. Ligamento redondo está por delante, que es una cuerda dura, tensa, y por detrás está lo que es la trompa uterina. Entonces, al nosotros abrir cavidad, siempre vamos a identificar estas dos estructuras, sobre todo cuando estamos pensando en hacer una ligadura a la paciente, ¿no? Además de las trompas, el otro órgano femenino es lo que es el ovario. Acá no se ve lo que es la vagina, porque parte de la estructura genital femenina también incluye la vagina, pero de todos estos componentes podemos ver que se visualizan, ¿no? Además vamos a ver el ligamento ancho, que va a estar en la parte amarilla, que se va a poder verificar a los lados de cada anexo. Además, vamos a poder ver la irrigación, ¿no? Tanto la ilíaca externa como la ilíaca interna se visualizan, pero el que está profundamente relacionado con este órgano es la ilíaca interna. De ahí vienen lo que es la arteria tubárica, las ováricas, y así la anastomosis va a hacer que irrigue lo que es la trompa. Aparte del útero, netamente ya inmiscuyéndonos en nuestro tema, el útero es un órgano que va a tener dos porciones, uno que es la parte del cuerpo y el otro que es la parte del cuello. La parte del cuerpo además se divide en dos segmentos, uno que va a ser el fondo uterino y el otro va a ser el istmo, y la parte del cuello tanto va a tener una porción supravaginal, o sea que va a estar en estrecha relación con lo que es la vagina, y esta a su vez va a estar relacionada, como pueden ver acá, lo que es el ligamento ancho, ¿no? Son como alas de mariposa que se posan. Si nosotros los disecamos, vamos a encontrar estas estructuras, y esto va a ser uno de los ligamentos que va a producirle un cierto sostén al útero, ¿no? Además, podemos ver acá lo que son los ligamentos rectuterino, ¿no? Podemos ver lo que es el ligamento uterovárico o el ligamento del ovario, donde va del útero hacia el ovario. También podemos ver el ligamento suspensorio del ovario, que se va en dirección a la parte superior. Por acá discurren también vasos. Vamos a ver lo que es el mesosalping, ¿no? Además de esto, la estructura de la trompa se divide en 4 segmentos. Ya lo hemos visto, ya lo han mencionado, me imagino, lo que es el istmo, la ampolla, la región intramural, infundibular, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la parte más ancha? La ampolla. Eso también me imagino que ya lo han visto. Acá también se puede ver en uno de los cortes, donde tienen estrecha relación. Y parte de lo que es la liberación del ovocito se va a visualizar en lo que es en la parte inferior, ¿no? Como podemos ver acá, a través de las fibras, y van a ser succionadas hacia la trompa, ¿no? Para hablar también de lo que es el aparato reproductor femenino, recordemos que tanto la anatomía, la embriología y la parte endocrinológica están muy relacionadas con lo que vamos a desarrollar más adelante, que es el ciclo endometrial y también lo que es el ciclo ovárico. Entonces, para hablar de la endocrinología reproductiva, nosotros sabemos que todo esto empieza a nivel del hipotálamo. Esto va a estar reflejada en lo que es la hipófisis. De la hipófisis a la vez va a estar reflejada en lo que es el ovario, y posteriormente se van a dar estos dos ciclos que están estrechamente relacionados, tanto el ciclo ovárico como el ciclo menstrual, que van a ocurrir en diferentes sectores, pero van a tener una estrecha relación de acuerdo a cómo se va liberando las hormonas.
El hipotálamo se ubica en la base del encéfalo, donde la unión de los nervios ópticos. Esto va a tener 3 divisiones o 3 zonas, donde es la zona periventricular, medial, lateral. Van a verlo en temas posteriores. El hipotálamo no solo es una estructura aislada, mantiene interconexiones múltiples con otras regiones del cerebro y es el origen, ¿no?, de las hormonas neurohipofisiarias, ¿no? Podemos ver que el hipotálamo y la hipófisis están relacionadas, están continuas, y justamente el hipotálamo es encargado de liberar algunas ciertas hormonas, ¿no?, como es la hormona liberadora, las gonadotropinas, que esta es la que se va a relacionar con lo que es el ciclo ovárico, que es la luteinizante y la FSH. Además hay otras, ¿no?, como el factor liberador de la corticotropina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, ¿no?, la hormona liberadora de la tirotropina, ¿no?, que estas tienen función en otros órganos, ¿no? La hormona liberadora de las gonadotropinas también se llama gonadorelina. Es un mecapéptido que se sintetiza a nivel del núcleo arcuato y en el área preóptica del hipotálamo. Esta liberación hormonal no ocurre de forma constante, regular, ¿no?, como podemos creer, ¿no? Esta más bien, su liberación es mediante pulsos, ¿no?, cada 90 minutos aproximadamente, ¿no? Tiene una vida media de 2 a 4 minutos, o sea, la liberación que se da es bien potente y su vida media es bien corta, ¿no? La hipófisis, llamada también glándula pituitaria, que va a estar muy relacionada a lo que es el tálamo, el hipotálamo, tan cercanos a eso, ¿no? Aparte del infundiblo o el tallo hipofisiario, que va a ser la parte superior de lo que es la hipófisis anterior y la posterior. Esta es una estructura muy pequeña que está a nivel de la cilia turca, donde va a estar en la cavidad del efenoides, ¿no? Esto va a estar en la base del cráneo. Tiene aproximadamente 1 centímetro, pero está a cargo de la liberación de varias hormonas, ¿no? La adenopófisis, además, contiene 5 tipos diferentes de células que segregan 6 hormonas. Una de ellas es las células gonadotrópicas, ya lo hemos mencionado, la FSH y la LH. Las otras son las células corticótropas, tirotrópicas, somatotrópicas, las células lactotróficas, ¿no? Todas estas son función o están a cargo de la adenopófisis, ¿no? Dentro de estas, las lactotróficas, las que secretan la prolactina, que eso nos importa a nosotros, ¿no?, porque hablamos de la producción láctea. En la neurohipófisis, que es el lóbulo posterior, y su nombre es neurohipófisis porque esta netamente está estrechamente relacionada con lo que es la inervación. A eso, por eso es que tiene ese nombre de neurohipófisis, porque estas directamente vienen del núcleo supraóptico y paraventricular y tiene unos haces hipotálamo hipofisiario directos, ¿no? Esta hipófisis o lóbulo posterior va a producir 2 tipos de neurohormonas, ¿no? Uno que es la vasopresina, que va a estar regulando lo que es el balance hídrico del cuerpo, y la otra que es la oxitocina, que esta va a regular. Esta es la hormona que nosotros la comentamos y la vemos a diario, porque tiene mucho que ver con la eyección de la leche, tiene mucho que ver con la inducción del parto, las contracciones uterinas, ¿no? Esta es una de las liberaciones que produce lo que es la neurohipófisis y que mucho se ve en lo que es el trabajo de parto sobre todo, ¿no? Esas son las únicas 2 situaciones que se ven en lo que es la gestación. Además del eje hipotálamo hipofisiario ovárico, que está muy relacionado con lo que es el ciclo menstrual y ovárico, vamos a decir que en la etapa de la pubertad, que va a ser la conjunción de múltiples sistemas e influencias tales como factores genéticos, metabólicos, hormonales, tiene mucho que ver
al momento de originarse, de estar en esta etapa, ¿no? La edad de inicio de la pubertad va a ser muy variable, no se puede decir específicamente qué día va a empezar, mucho va a depender del estado general, tanto de la persona, el factor genético, el factor socioeconómico, el ambiente social también tiene mucho que ver. En la pubertad es donde va a iniciar todo este proceso del eje hipotálamo hipófisis ovario, donde se va a secretar la GnRH, que al inicio se produce solo durante el sueño, ¿no? Pero es acá donde va a permanecer en todo lo que es la etapa, la edad fértil, iniciando justamente en la pubertad, ¿no? La GnRH va a estimular lo que es la hipófisis anterior, va a provocar la secreción de lo que es la luteinizante y la FSH o la hormona folículo estimulante, que estas van a actuar a nivel del ovario, van a estar en el proceso de la ovulación y en la secreción de hormonas, ¿no? Recordemos que estas van a ser las productoras tanto de los estrógenos y la progesterona. El inicio entonces de la pubertad se va a deber mucho al aumento de los estrógenos, la progesterona, va a activar este mecanismo de retroalimentación. Es acá en la pubertad donde se inicia lo que es la telarquia, ¿no? El desarrollo mamario, el inicio de la pubarquia, donde va a desarrollarse el vello pubiano, y el inicio de la menarca, ¿no? Que es la primera regla que se va a presentar, ¿no? La primera menstruación. Como les mencionaba, el inicio de la pubertad es variable, puede empezar desde los 8 años hasta los 14 años. En ese tiempo puede darse la pubertad. No va a tener una duración específica tampoco, pero se cree que dentro de los 2 a 4 años se va a presentar, ¿no? O sea, algunos 2 años, 3 años, 4 años, algunos toda la vida, ¿no? Como en el caso de los hombres. Mentira, es una broma. Pero lo que es la hormona folículo estimulante, de la cual va a estar encargada lo que son las hormonas gonadotrópicas, ¿no? Tanto el crecimiento de los folículos ováricos antes de la ovulación y la secreción de estrógenos va a estar dado por el folículo, ¿no? O sea, va a estar a cargo de esta hormona folículo estimulante, donde además la FSH va a aumentar lo que son las transcripción del gen de la aromatasa, ¿no? ¿Por qué es importante esta? Porque esta va a sintetizar lo que es estradiol. Tiene mucho que ver, está relacionado con la síntesis de estradiol. La FSH además aumenta el número de receptores para la LH. Recordemos que primero va a liberarse lo que es la FSH y posteriormente la LH. Pero para que ocurra eso, la FSH como que prepara camino para la hormona LH. Además, que estimula las células de la granulosa para que produzcan inhibina. Las células de la granulosa están alrededor de lo que es los ovocitos, ¿no? Va a ser un conjunto que va a formar todo lo que es en conjunto el folículo, y estas van a producir lo que es la inhibina, que a través de esto va a controlarse la liberación de la hormona folículo estimulante. Otra hormona que va a estar relacionada es lo que es la hormona luteinizante, que esta va a estimular las células de la teca ovárica para producir andrógenos, que estas van a llegar a terminar en una testosterona, y en menor proporción a los estrógenos. Gracias a la LH se forma la testosterona y androstenediona, que luego serán convertidos tanto en estrona y en estradiol. O sea, mayor producción, tanto la teca como las células de la granulosa van a llegar a formar lo que es más estrógenos, como lo que es el estradiol y la estrona. La LH también va a determinar lo que es la ruptura folicular. Es aquí su función más importante, ya que esta va a conseguir una ovulación y una formación del cuerpo lúteo posteriormente. Entonces, una vez dicho todo esto, vamos a hablar de lo que es netamente lo que es el ciclo ovárico. El ciclo ovárico va a estar dividido en fases. Una que es la fase folicular, donde se va a dar
desde el primer día de la regla, ¿sí? De la menstruación. Y la fase de la ovulación que va a ocurrir aproximadamente en el día 14. Lo digo aproximadamente porque esto no es exacto. Muchas veces este proceso se cumple, sobre todo en pacientes que son regulares, pero la mayoría es irregular. O sea, ¿qué quiere decir? Que la regla no se produce a los 28 días, sino puede ser 29, 30, 31, 32. Entonces, no siempre este proceso va a tener que la ovulación va a ocurrir en el día 14. Es un aproximado, sobre todo, para las pacientes que tienen ciclos regulares. Y el otro, que es la fase lútea, que va a ocurrir después de la ovulación, donde esta fase sí es mucho más exacta, ¿no? Esta es más exacta, incluso si hay variaciones en lo que es el ciclo menstrual, tiene que ver mucho con la fase folicular, más no con la fase lútea, porque la fase lútea es una fase mucho más exacta. Una vez producida la ovulación, en 13 a 14 días va a ocurrir la menstruación. Entonces, en la fase folicular, muchas de las células germinales que se encuentran en la corteza del ovario van a estar en lo que es meiosis suspendida, ¿no? La corteza es la parte externa. 3 zonas tiene el ovario. Una que es la corteza, la médula, incluso otras también menciona como es la parte de los vasos, ¿no? Que está dentro de lo que es la parte medular, ¿no? En otros libros lo van a encontrar como tres zonas. Al alcanzar entonces la pubertad, quedan alrededor de 6 millones. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo empieza el desarrollo folicular? Empieza justamente en la etapa embriológica, en la etapa fetal. Aproximadamente estamos hablando a la 3ª semana de gestación. A la 3ª semana de gestación ya hay ovogonias, ¿no? Ya se han desarrollado. Solo que en la pubertad llegan alrededor, o sea, todo este desarrollo que se ha producido, solo llegan alrededor de 6 millones. O sea, cuando la persona ya nació, cuando todavía es bebé al nacimiento, ya están desarrolladas estos, y en la pubertad no hay ningún proceso, en todo lo que es la etapa de la infancia, la niñez, no hay ningún proceso, esto está detenido hasta el momento que se produce la liberación hormonal, que es en la etapa de la pubertad. A esa etapa tenemos 6 millones aproximadamente, ¿no? Desde su origen el folículo está formado por capas granulosas alargadas que rodean al ovocito, y a este complejo se le va a denominar lo que es el folículo primordial. ¿Cuándo decimos que es folículo primordial? Cuando está rodeado de células de la granulosa, ¿no? Pero estas células son aplanadas, ¿no? Histológicamente se les ha visto que estas están aplanadas, bordeando lo que es el folículo. Entonces, a esta se le va a denominar folículo primordial porque se compone de una capa de células de la granulosa y estas son células planas. ¿Cuándo vamos a decir que es un folículo primario? Cuando tiene una capa completa de células de la granulosa, estas que están alrededor, pero estas ya no son alargadas, sino son cúbicas, ¿no? Cúbicas, como se puede ver, y inicia la organización de la teca, ¿no? Acá ya va a empezar a organizarse este grupo celular, que son las células de la teca, pero todavía no se puede visualizar. Por eso es que se denomina folículo primario. El folículo secundario, en cambio, tiene más de una capa de células. Este es un folículo secundario. Tiene más capas de células de la granulosa. Ya está formado el antro, ¿no? Que es la parte vacía, digamos, que está llena de líquido folicular y está rodeada por células de la teca. Estas células de la teca que están bordeando lo que es todo el folículo va a dar la característica de un folículo secundario. ¿Cuándo vamos a decir que es un folículo terciario o de Graf? Cuando este está mucho más desarrollado, tiene la misma estructura, pero es un poco más grande, hay mucho más líquido dentro del antro y está mucho más maduro, ¿no? Las células de granulosa se forman en el estrato granuloso mural y hay un cúmulo
ovígero o cúmulos óforos, o sea, más contenido de líquido, ¿no? Por eso es que se diferencian todos estos procesos de la diferenciación celular. Dentro del ciclo ovario, como les mencionaba, que se origina en la tercera semana de vida, que son las células germinales migratorias, estas no van a ser dependientes hormonales, ¿no? Se van a formar independientemente de la existencia o no de las hormonas gonadotrópicas, ¿sí? Estas se van a formar en ovogonias, va a haber una migración de los ovocitos primarios, ¿no? Va a haber las células de la granulosa que se van a dirigir, si van a bordear lo que son los folículos primordiales. Posteriormente, las células de la teca, ¿no? La que estábamos mencionando, y que van a darle una diferencia a lo que es, y la vamos a denominar como folículos secundarios. Hasta esta etapa no hay dependencia hormonal, o sea, no depende de hormonas para que se pueda originar todos estos procesos, más son procesos netamente que se llevan dentro, incluso en la vida intrauterina. Una vez que ya son folículos secundarios, ya aquí ya hay intervención de lo que son hormonalmente, ¿no? Lo que es la folículo estimulante, que va a desarrollar lo que son los folículos centrales, va a haber una diferenciación mucho mayor, ¿no? Acá tiene que ver también la hormona luteinizante, se va a diferenciar aún más, se va a reanudar la meiosis, va a producirse la ovulación y acá ya va a ser un óvulo maduro, ¿no? Acá también tiene que ver lo que es la liberación de la luteinizante, donde va a formar el cuerpo lúteo y va a estar directamente relacionada o la responsable va a ser la hormona luteinizante, ¿no? De todo ese proceso. Las células germinales que vamos a encontrar en meiosis suspendida, ¿no? Si dijimos que en la pubertad habían 6 millones, no todas estas se van a desarrollar, van a producirse un fenómeno de atresia, de apoptosis de estas células, donde solo van a desarrollar unos 400.000 aproximadamente, ¿no? Van a desarrollarse, más no van a llegar a ovularse. Solo durante la etapa fértil de la mujer, que es desde el inicio de la pubertad, que puede ser 8, 9 o 10 años, hasta el término de la edad fértil, que es aproximadamente los 45 años, un promedio de corte, ¿no? Solo se van a llegar a ovularse unos 400, o sea, solo 400 de estos 6 millones van a llegar a desarrollar y volverse un folículo maduro, un folículo de grano, ¿sí? Entonces, cada mes, cuando ocurre lo que es los ovocitos primarios que van a empezar a madurar, ¿no? Estos ovocitos se van a desarrollar y su fuente de alimentación siempre va a ser todas las estructuras que las rodean, ¿no? Todas estas estructuras que las rodean, de esas estructuras es que se va a alimentar y va a poder subsistir. Después de que se haya desarrollado, después de una semana, por lo general, solo un ovocito primario continúa en desarrollo, donde hay una división meiótica, justo antes de que ocurra la ovulación, o sea, cuando se convierte en un folículo maduro, ya este folículo maduro ya tiene que liberarse, ¿no? Y ese es el momento de la ovulación que ocurre, ¿no? Cuando se rompe este folículo y va a ser liberado el ovocito secundario, ¿no? Y si es que esto llega a fecundar, va a formar un nuevo ser. Y si no, las células restantes que están bordeando lo que es el folículo, estas se van a introducir. Es aquí también lo que denominamos las células de la teca, que se van a introducir interiormente y van a producir este cuerpo amarillo, que va a ser productor tanto de progesterona en mayor cantidad que de estrógenos. Y si es que esto no se llega a desarrollar o no llega a haber un embarazo, entonces el cuerpo lúteo va a llegar a un tamaño que es aproximado a 1.5 centímetros y aproximadamente cuando llega a ese tamaño y no hay embarazo, entonces esto va a degenerar, ¿no?
y puede terminar su proceso degenerando. No es que va a terminar en el día 28 de la regla, o sea, no es que hasta ahí nomás va a existir el periodo de apoptosis de este cuerpo amarillo, sino que posteriormente, pasado ese tiempo, sigue esto consumiéndose y degenerando a la larga, ¿no? Entonces, después de la etapa folicular, de la cual ha ocurrido el proceso del desarrollo folicular a través de la FSH, entonces vamos a entrar en lo que es una etapa lútea o que es posovulatoria. Como les mencionaba, la fase lútea va a abarcar el tiempo en el que va a transcurrir la ovulación y el inicio de la menstruación. Toda esta etapa va a ser constante y va a tener a la cual va a estar a cargo lo que es el cuerpo lúteo, ¿no? Luego de la ruptura de este folículo, tanto los capilares, fibroblastos de la teca interna van a proliferar y van a penetrar lo que es la membrana basal de las células de la granulosa. Recordemos que exteriormente estaban las células de la teca, interiormente las células de la granulosa. Estas células de la teca van a invadir esta pared y van a producir estos depósitos de lípidos, pigmentos, que se conoce el proceso de luteinización. Las células de la granulosa del cuerpo lúteo van a producir igual progesterona. Esta es la etapa que la diferencia en la etapa progestágena, y va a ir a degenerar si es que no ocurriera un embarazo. Para resumir este proceso de lo que es el ciclo ovárico, vamos a decir que la etapa folicular es una etapa muy variable que puede tener una duración entre 10 a 21 días, donde el folículo primordial inmaduro va a llegar hasta un folículo de grafo, o sea, un folículo totalmente maduro. Solo uno de ellos va a llegar a ser un folículo de grafo. Cuando se produce la liberación del ovocito, mucho tiene que ver la activación de la plasmina. Esta es una enzima que digiere la pared del folículo y va a producir su posterior liberación. Tenemos que tener en cuenta que también acá, para que se produzca la liberación, hemos mencionado que la hormona luteinizante es la que está íntimamente relacionada con este proceso, en la cual se va a producir la liberación y la destrucción de la pared folicular y posterior expulsión del ovocito. Lo mencioné anteriormente, la etapa lútea o posovulatoria es un periodo muy constante que ocurre entre la ovulación y el principio de la menstruación. A este proceso se denomina el proceso de luteinización, ¿no? Estas células de la granulosa del cuerpo lúteo producen lo que es mayor cantidad de lo que es progesterona, ¿no? Podemos ver, ¿no?, que primero se produce estrógenos y posteriormente lo que es progesterona. Su tamaño máximo es de 1.57 centímetros, que esto va a alcanzar 7 a 8 días después de la liberación del ovocito, ¿no? Ese es el tamaño aproximadamente máximo que llega y posteriormente va a ir degenerando, ¿no? A eso se le llama cuerpo amarillo porque tiene muchos depósitos de lípidos, tiene ese aspecto amarillo. Si es que alguna vez tienen la oportunidad de ver en cavidad dentro, in situ en la paciente, es amarillo, totalmente amarillo, patito amarillo. El otro proceso en el cual está relacionado es lo que es el ciclo endometrial, ¿no? El ciclo endometrial no es muy ajeno al ciclo ovárico, tiene mucha relación. Eso sí, que el ciclo endometrial se va a tener una fase proliferativa y va a tener una fase secretora. La fase proliferativa porque va a haber una proliferación del endometrio uterino, y la fase secretora donde va a haber el desarrollo de cambios secretores en el endometrio, ¿no? La descamación del endometrio va a ser el último ciclo de la etapa endometrial donde va a ocurrir la menstruación, ¿no? El ciclo uterino, también llamado ciclo endometrial o ciclo menstrual, va a estar muy regulado con lo que es la producción de hormonas, tanto de estrógenos y progesterona por los ovarios. El ciclo endometrial consta de 2 etapas, una etapa que es basal, ¿no?, que no se descama esta durante la menstruación,
y esta sufre pocos cambios cíclicos. ¿Qué quiere decir? Tenemos dos capas funcionales, dos capas, perdón, una capa basal y una funcional. La funcional es la que todos los meses se va a destruir, ¿no? Va a ser secretada por la menstruación y estas se van a originar lo que es a partir de la capa basal. ¿Qué quiere decir? Quien va a estar a cargo de todo este proceso va a ser la capa basal, ¿sí? Donde la capa basal, si es que esto no existiera, si por ahí, por muchos legrados, se destruye toda esta capa, acá vamos a conocer como el síndrome de Asherman, donde no tiene capa basal o está muy dañada y no hay ese cambio o desarrollo de esa capa funcional por la cual la paciente no se puede embarazar. ¿Sí? Entonces la capa funcional va a estar diferenciada porque esta tiene lo que son los vasos o las arterias espirales, va a estar conformada por una glándula uterina de estas amarillas que a los cortes se van a ver y que estas van a secretar van a estar a cargo de la secreción de la humedad que se produce dentro del endometrio, así como todos estos vasos y estos en su conjunto van a conformar lo que es el endometrio, ¿no? En la parte del endometrio, en lo que es el miometrio, ahí discurren los vasos mucho más grandes, que son las arterias arqueadas, y donde van a dar origen a estos vasos que van a ser los vasos espirales. Para hablar entonces de la fase endometrial o la fase del ciclo endometrial, tenemos que hablar de lo que es la fase proliferativa. Al inicio de cada ciclo, parte del endometrio que se va a descamar por la menstruación va a permanecer solo la capa basal, lo hemos dicho, ¿no? Los ovarios secretan lo que son los estrógenos, los cuales producen una proliferación rápida de las células del estroma y las células epiteliales. La superficie del endometrio, ¿no?, se va a volver a epitelizar ¿cuándo? 4 a 7 días después de la menstruación y va a aumentar su espesor, ¿no? ¿Qué quiere decir? Una vez que se produce la menstruación, o sea, no es que ocurre la menstruación y el endometrio ya está preparado para recibir una célula fecundada, no está preparado. Acá ocurre un proceso de descamación, o sea, cuando nosotros decimos ciclo 1 o el día 1 de la menstruación, estamos hablando que acá todavía hay un proceso de degeneración. Por eso es que acá no se puede dar embarazo porque este endometrio no está preparado para poder recepcionar. O sea, no hay forma de que acá una paciente se pueda embarazar. Cuando las pacientes te dicen que yo estaba sangrando y ahí tuve relación, es mentira, no puede ser posible. Cuando uno menstrua no se puede embarazar. Y todo este proceso para que se llegue a desarrollar la capa funcional va a tener que pasar de 4 a 7 días aproximadamente. Recién ahí en esa etapa, la etapa proliferativa, es que el endometrio a través de los estrógenos va a aumentar su espesor y va a desarrollar lo que es toda esta esponja endometrial, ¿sí? Porque es una esponja, un colchón que está preparándose para poder recibir un óvulo fecundado, ¿no? Es esta etapa que va a predominar lo que son los estrógenos. En cambio, en la fase secretora, después que ya se haya producido lo que es la ovulación, entonces se producen grandes cantidades de progesterona y de estrógenos, ¿no? Más de progesterona que de estrógenos. ¿A cuál está a cargo? En lo que es el cuerpo lúteo, como ya lo hemos mencionado. Pero en esta etapa, estas glándulas endometriales que están tortuosas, que producen grandes cantidades de lípidos, proteínas, que van a estar a cargo de la capa funcional, entonces va a seguir desarrollándose. En el endometrio, el espesor que puede llegar hasta 6 a 10 milímetros va a llegar a mucho más. No quiere decir que una vez que ya haya ovulado se detiene
el desarrollo de esto, muy al contrario, aumenta el espesor del endometrio porque el cuerpo piensa que va a recibir a un óvulo fecundado y se sigue desarrollando y preparando. Pero, ¿qué ocurre? Cuando ha pasado una semana después que se ha producido la ovulación, estamos hablando del día 14 del inicio de la regla, entonces es aquí el punto de quiebre, ¿no? O el punto culminante de la fase secretora. Si no recibe ese óvulo fecundado, es acá donde empieza a degenerar, ¿no? A partir del día 21 o 22, donde es el punto alto, digámoslo así, empieza a degenerar si es que no recibe un óvulo fecundado. Entonces, el ciclo endometrial tiene dos procesos, una que es la parte proliferativa, donde va a desarrollarse lo que es el endometrio, va a estar preparándose, que en esta etapa puede llegar a medir el endometrio de 6 a 12 milímetros aproximadamente, donde va a haber una gran cantidad de actividad mitótica celular, va a haber un crecimiento glandular y también el crecimiento de lo que son el desarrollo de los vasos nuevos. Una vez que se haya producido la ovulación, que es aproximadamente el día 14, la glándula sigue desarrollándose, sigue las arterias espirales agrandándose, hay secreción mucoide, acá hay bastante producción de lo que son también estrógenos y progesterona, y esto se va a seguir desarrollando hasta tener un endometrio aproximadamente de 16 milímetros. 1,5 centímetros se ha formado de esponja dentro del endometrio, ¿no? Que va a ser el punto más alto a nivel del día 21 aproximadamente, ¿no? 2 días antes que termine este ciclo, entonces el cuerpo lúteo va a llegar a involucionar, ¿no? Va a llegar a regresionar y si no hay óvulo fecundado, va a producirse lo que es la menstruación. Días antes de que termine ya esta etapa de lo que es la fase secretora, ya va a estar preparándose para lo que es el desprendimiento de la capa funcional. Entonces, 2 días antes de que termine este ciclo, que es la etapa secretora, entonces el cuerpo lúteo va a involucionar de forma repentina, tanto el nivel de hormona, y se va a desencadenar lo que es la menstruación. Un día antes de que ocurra la menstruación, los vasos sanguíneos de la capa funcional van a experimentar estos procesos que se llaman los espasmos. Por eso es que a la paciente le produce un poco de dolor. Sabe muchas de las pacientes que ya le va a venir la regla por este proceso de vasoespasmo que ocurre dentro del endometrio, ¿no? Tiene un preludio a que le va a venir la regla o la menstruación. 48 horas después de la menstruación, entonces la capa funcional del endometrio ya se descamó, ¿no? Se ha descamado, está en todo ese proceso de descamación. La pérdida hemática aproximadamente es variable, ¿no? Unos dicen 80 ml es lo máximo que se pierde. Otras literaturas van a encontrar 60 ml, punto de corte 80 aproximadamente, donde una pérdida hemática netamente va a ser de 40 ml, ¿no? Parece poquito, ¿no? Pero uno cuando menstrua piensa que está menstruando mucha más cantidad de la que dicen los libros, ¿no? 35 ml aproximadamente de líquido, entonces, y va a tener contenido de fibrinolicina. Este es una enzima que va a permitir que al momento de producirse la menstruación, que va a haber un poco de apertura del cervix, no haya infecciones. Esta es una enzima que destruye todos los componentes ajenos o externos o que quieran invadir lo que es el endometrio. Es un sistema de protección, ¿no? Entonces, para poder producirse toda esta regulación del ciclo sexual femenino, tiene que ver mucho de lo que son la parte de tanto la madurez folicular, las hormonas, todo este proceso, ¿no? Y todo este proceso está muy relacionado. Entonces, antes de este primer día que se desencadene lo que es la etapa
folicular a empezar un nuevo ciclo, ya está ocurriendo una maduración de varios folículos. Estas van a ir creciendo por el estímulo de la FSH, ¿no? Cuando ya vemos que el cuerpo lúteo degenera, las hormonas caen, entonces ahí ya la FSH entra en acción, donde va a haber este estímulo sobre las células de la granulosa, ¿no? Ese efecto va a tener la LH sobre las células de la teca. Tanto las células de la granulosa como la teca son productoras de esteroides, ¿no? Y en las células de la granulosa, además, se produce la hormona antimülleriana. Esto tiene que ver con lo que es la fertilidad. Lo utilizan midiendo esta hormona para saber si la paciente todavía está reclutando lo que son folículos, ¿no? Es una manera de saber si esta paciente todavía está en capacidad de poder ovular o no, ya que esto se eleva, ¿no? Esto se eleva o se produce por estas células. Y cuando ocurre eso, entonces, ¿qué quiere decir? Que va a disminuir la sensibilidad de la FSH. ¿Qué quiere decir? Si funciona esta hormona, si nosotros encontramos en sangre esta hormona, ¿qué quiere decir? Que está regulando lo que es el reclutamiento, o sea, que no se recluten más folículos de los que ya tiene. Entonces, cuando aparece esta hormona, ¿qué quiere decir? Que la paciente todavía tiene una actividad folicular, ¿no? Es una forma de ver, aparte de la ecografía. ¿No? Las células de la teca sintetizan andrógenos. También sintetizan andrógenos que por difusión alcanzan las células de la granulosa, donde ¿cuál es la enzima que está relacionada? Es la aromatasa, ¿no? Donde las convierte en estrógenos y se produce este fenómeno que se llama la retroalimentación negativa, ¿no? Este es un feedback, ¿no? Donde a mayor producción esto se regula a través de una retroalimentación negativa. Una vez que se haya producido la fase folicular temprana, vamos a tener la fase folicular media y tardía. ¿Qué quiere decir? Que al finalizar lo que es la fase folicular, todas las células del folículo dominante, o sea, el folículo que está desarrollado, va a secretar lo que es la inhibina, progesterona y además estrógeno. Una de estas, que es la inhibina, como su nombre lo dice, inhibina, y va a detener el proceso de que ya no se siga desarrollando, va a detener este proceso y es a través del folículo dominante, el folículo que está más desarrollado o el folículo de Gram. El estrógeno, que al inicio ejercía un fenómeno de retroalimentación negativa sobre la GnRH, ¿no? La hormona liberadora de las gonadotropinas, va a cambiar su efecto positivo llevándola a una elevación preovulatoria. Antes de que ocurra una disminución, entonces lleva a aumentarse, a generarse más cantidad justamente para que se desencadene el pico de la LH, ¿no? Este es en bastante cantidad la cual se libera y esta va a ocasionar a que se produzca la liberación del ovocito. La meiosis también se retoma convirtiendo el ovocito primario en secundario y el cuerpo polar se elimina. Una vez que ocurre la ovulación, entonces el pico de la LH va a producir la elevación dentro del folículo de la MP y va a conducir a una reanudación de la meiosis del ovocito. Recordemos que en todo este proceso está estancado, podemos decirlo así, en meiosis el ovocito, y una vez que ocurre lo que es la LH, se va a desarrollar posteriormente a las 16 a 24 horas después, donde se va a producir la liberación de lo que es el ovocito maduro, desarrollado, ¿no? Y el folículo maduro se va a secretar, ¿no? A través de la colagenasa, que va a producir una destrucción, como les mencionaba anteriormente, en la plasmina, ¿no? Y va a producir una reacción inflamatoria en todo lo que es la pared del folículo, ¿no? Y esto va a ocasionar lo que es la ruptura del folículo. Cuando ya ha ocurrido lo que es la fase de la ovulación, entonces la que sigue es la fase lútea y la fase lútea temprana. ¿Qué quiere decir? Las células lúteas van a comenzar a secretar netamente lo que es progesterona, ¿sí, no?
Durante los 3 días posteriores a la ovulación se va a iniciar la formación del cuerpo lúteo, ¿no? Donde esta va a ser responsable de la producción de lo que es estrógenos y progesterona y va a provocar una retroalimentación negativa para lo que es la FSH y la LH. ¿Qué quiere decir? Que va a detener el proceso de eliminación de FSH y LH. Bajo la influencia de lo que es la progesterona, el endometrio se va a preparar, va a transformar las células endometriales en espirales, los depósitos de lípidos y glucógeno. O sea, en la etapa lútea temprana se va a seguir desarrollando el endometrio a través de la influencia de lo que es la progesterona. En la fase lútea tardía, que va a ser posterior, pasado los 21 días, digámoslo así, el cuerpo lúteo se va a atrofiar, ¿no? En 10 a 14 días si es que no hay gestación posterior a la ovulación, ¿no? Ello va a disminuir los niveles hormonales tanto ováricos, va a estimular la secreción hipotalámica, hipofisiaria de la GnRH, la FSH y la LH, para que inicie un nuevo ciclo. Ya al finalizar la etapa lútea tardía, es acá donde va a producirse o va a iniciarse ya un nuevo ciclo, pero este es hormonalmente, ¿no? Porque para nosotros el inicio del ciclo es el primer día de la regla, pero hormonalmente ya días antes ya está funcionando, ya se está liberando la GnRH y posteriormente la FSH y la luteinizante en cantidades pequeñas. La menstruación es la descamación mensual fisiológica periódica de la mucosa endometrial, que esta se necrosa, exfolia y desprende y va a ocurrir un proceso de sección. Ustedes vieron esos vasos espirales que se forman a nivel del endometrio, que va a haber un corte ahí, por eso es que el sangrado, la hemorragia que se va a producir es porque prácticamente se va a seccionar estos vasos y por eso es que se produce lo que es la menstruación, ¿no? Y esto se debe mucho a la deprivación hormonal que ocurre en esta etapa. Ya como para resumir y para terminar con el tema, el ciclo menstrual tiene mucho que ver con lo que es todos estos procesos, ¿no? Ciclo uterino, las hormonas ováricas, las hormonas de la hipófisis y el ciclo ovárico. Todos estos procesos están relacionados, no son procesos aislados que ocurren en diferentes partes del cuerpo, pero todos estos están estrechamente relacionados, ¿no? La finalidad del ciclo ovárico es el desarrollo del folículo, maduración posterior, liberación, y si es que ocurriera la fecundación, entonces el cuerpo lúteo está encargado de todavía solventar este proceso hasta que se produzca la fecundación, ¿no? El traslado del óvulo fecundado hasta el endometrio, ¿no? Este está encargado, ¿no? El cuerpo lúteo. Si no ocurriera eso, entonces vamos a llegar a la etapa de lo que es la degeneración del cuerpo lúteo, ¿sí? Las hormonas de la hipófisis, estas se van a liberar, como lo dije anteriormente, en pulsos. No es que va a haber una liberación constante y estos pulsos van a generar que posteriormente se liberen. O sea, va a necesitar una gran cantidad hormonal para que se pueda producir la expulsión del ovocito y por eso es que la LH aquí tiene una importante función, que aproximadamente en 16 a 24 horas, a más, lo dicen algunos textos, va a llegar a producirse la liberación posterior a la secreción de la LH. Recuerden bien la FSH o folículo estimulante porque va a originar el desarrollo de lo que es el folículo, ¿no? Y la luteinizante cuerpo lúteo, cuerpo amarillo o etapa de o fase lútea es porque es una etapa donde va a haber un desarrollo de lo que es el cuerpo amarillo o cuerpo albicans, ¿no? Como lo dicen, como se dice.
Entonces, acuérdense por los nombres. La fase estrogénica es la etapa inicial, ¿no? Estrogénica porque va a haber bastante predominio estrogénico que van a ser originados por las células de la granulosa, ¿sí? Y la fase progestágena, ¿no? Que va a estar comandada más por el cuerpo lúteo. Dentro del ciclo uterino, la menstruación, para que pueda epitalizarse otra vez el endometrio, necesita de 4 a 7 días. Posteriormente, la fase folicular, donde va a prepararse para un futuro óvulo fecundado. Posteriormente sigue desarrollándose hasta que hay una deprivación hormonal y entonces va a ocurrir lo que se conoce el desarrollo de lo que es la menstruación y acaba iniciar un nuevo ciclo en desarrollo. Entonces, todo este proceso, esta imagen, nosotros debemos de tener bien grabados para que nosotros podamos responder algunas dudas, preguntas, y tenemos que tener como una gráfica, una foto de esta imagen y poder responder a alguna duda o relacionarlo con la clínica de la paciente que ustedes pueden tener. Bueno, chicos, aprender es como remar contra la corriente. Cuando se deja de remar, entonces es ahí donde uno va a retroceder. Así que ustedes tienen que seguir remando, tienen que seguir para adelante a pesar de las adversidades. Si ustedes tienen alguna duda o pregunta que me quieran hacer, está abierto vuestros micrófonos. Si algo no se entendió, se puede repetir también. No tengo ningún inconveniente. Preguntas. Lo que es endocrinología reproductiva también lo van a tocar en temas posteriores, ¿no? No es el único tema que lo van a hacer ahora, lo van a tocar también, pero es importante que ustedes lean, ya que si no tienen algo básico dentro de que ustedes puedan, a todo lo que se les habla, se les explica, puedan entender, entonces tienen que darle una leída y poder hacer sus preguntas y para ver si es que pueden responder a cualquier duda o pregunta. Como les digo, la parte de la fisiología, la parte de la fisiopatología tiene mucho que ver con la clínica de las pacientes. Entonces, tenemos que saber lo que es normal para poder determinar lo que es patológico, ¿no? Preguntas, chicos. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? A ver, entonces yo pregunto. Voy a dejar de presentar. Acá. A ver, yo pregunto entonces, ¿no quieren preguntar? A ver, Cecilia. Cecilia, ¿estás por ahí? Alguien que esté, por favor. Michelle, Renzo, Víctor. Nadie está. José, Renato. A ver, Renzo. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? No, doctora, ha sido claro lo que expuso. Tan claro está. O uno se entendió todo o no se entendió nada. Una de dos. ¿Alguna pregunta o por el chat si es que ustedes quieren, si alguien no quiere hablar? Pregunten.
Todos tan calladitos. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, las preguntas de examen no solo pueden venir de acá de las diapositivas, ¿no? Ustedes lean lo que es el libro para poder responder a lo que es la grabación. Para que puedan responder al examen, ¿ya, chicos? Pueden leer el Williams, la fisiología, la anatomía, la embriología. No tiene muchas diferencias, ya están hechas, ya están dichas, muy pocas veces van a ser modificables, van a hacer que se encuentre otra evidencia que esté diferente, ¿no? Entonces, si no tienen preguntas, chicos, acá dejamos la clase. Un gusto poder compartir con ustedes la clase y nos vemos en la próxima clase, que es en el seminario con el cual sus compañeros van a presentar. Eso sería todo. Nos vemos. Hasta luego, doctora. Buenas tardes. Hasta luego, chicos.